buenas tardes de nuevo, y estamos ya en la segunda parte del programa que estamos haciendo con Lorenzo Alonso de la Sierra, que es un auténtico experto en arte de Cádiz. Se ha pasado muchos años investigando, ha publicado, tiene muchas publicaciones con un rigor extraordinario y con una pasión que le ha puesto él extraordinaria también. Nosotros estábamos hablando en el anterior programa de la Santa Cueva, ¿verdad, Lorenzo? Sí. Y bueno, si te parece, vamos a pasarnos a una figura emblemática en la Semana Santa de Cádiz, en general en la religiosidad de Cádiz, que es el nazareno. El nazareno. ¿Cuándo, este nazareno que tenemos ahora mismo, de dónde proviene, quién lo hace, ha sufrido reformas? Sí, bueno, vamos a ver, el nazareno, la cofradía surge en los últimos años del siglo XVI en San Francisco. Ah, en San Francisco, San Francisco, sí. Después, parece ser, no sabemos si tenía imagen allí ya, posiblemente tuviera. Lo que sí está claro es que en los primeros años del siglo XVII aparece en la Misericordia, que hoy es San Juan de Dios, y que en 1616 compra su capilla en el convento de Santa María, pasa a convertirse en el nazareno de Santa María, y ahí protagoniza una historia de amor con la ciudad de Cádiz profunda y extraordinaria. Con su barrio de Santa María, pero también con la ciudad en general. Él es de Santa María, que es su apellido, digámoslo con todo el respeto, pero yo creo que es un emblema de la ciudad sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Tiene autor conocido, Lorenzo? Sí, se apareció, ¿no? La firma, es de Andrés de Castillejo. ¿Hizo la figura completa? ¿O...? Posiblemente lo hiciera completa. Lo que sí está claro es que sí tenía cabellera tallada, de hecho conserva una parte. Entonces de la imagen original se conserva solo la cabeza. Bueno, ya en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, se tallaron las manos actuales. O sea, hizo un documento que pude localizar, que eran muy vastas las que tenía. Entonces se las cambian por las actuales. Y también en el siglo XVIII le desbastan para ponerle la melena, que claro, es cuando pasa a ser el greñudo. El greñudo. Él es así, es una cosa muy de la moda de la época, porque lo que se buscaba era darle ese aspecto como mágico, ¿no? Estaba allí en su camarín con sus túnicas bordadas, con su melena, su cruz de carey, de plata. Era un mundo muy especial. ¿Tiene alguna similitud, y lo digo así, con el Gran Poder en Sevilla? No, nada. Nada, ¿no? Nada, vale. Nada. Estéticamente no se parece nada. Es más antiguo, más manierista. Entonces después también sufrió en 1936 porque asaltaron el convento, quemaron muchísimas... Ahí la cofradía perdió obras de arte de primera categoría, sobre todo una Magdalena de la Roldana espectacular. Fíjate. Impresionante. Y al Cristo pues le metió un vecino, le cortaron las manos y la cabeza, se metieron en un pozo, y incluso el cuerpo que tiene ahora pues es un cuerpo de después de la guerra. De después de la guerra. Que no es exactamente el cuerpo que tenía antes, previo. La postura, vamos. Lorenzo, vuelvo a preguntarte lo mismo que te dije con la Santa Cueva. Un gaditano va a la capilla del Nazareno, ¿y en qué se tiene que fijar? Bueno, yo espero que todos los gaditanos hayan ido a la capilla del Nazareno porque es obligatorio. Sí, pero ahora van a ir, después de lo que tú digas, se sea con o no otra se mirada, sea creyente, con otra porque mirada. El Nazareno además es muy gracioso, porque ya en el propio siglo XVII un genovés, Raimundo de Lanteri, nos comenta algo que es una tradición, porque él es el oráculo de la ciudad. Entonces nos comenta, cuando su hija se iba a casar, que no le gustaba mucho el novio, dice: yo acudí a Jesús Nazareno. Y entonces tú le preguntas, y según te mire sonriente o serio, ¡qué bueno!, te contesta si sí o si no. Entonces, claro, es una vinculación con esas raíces clásicas, una cosa absolutamente mágica. Entonces el Nazareno es el que protege a la ciudad de las epidemias, y es el que tú te vas cada viernes. A mí eso me pone la piel, los vellos de punta, y ves a muchas personas que están hablándole, le están contando sus problemas, le están diciendo sus cosas. Después esa vinculación con ese barrio tan gitano, tan flamenco, historias preciosas de flamencos del barrio de Santa María, de su devoción, de cómo le cantan. ¿Todo eso lo estudiaste tú? ¿Mirarías también la prensa? ¿O esa parte yo estudié nada más que el arte, pero por ejemplo... las monjas que en ese momento estaban allí me contaron una cuestión preciosa, porque claro, ellas también son parte ellas tienen una tribuna allí porque eran las que le cantaban los cultos al Nazareno. Entonces allí hay muchas cosas. Allí, por ejemplo, hay un zócalo de azulejos impresionante. Son azulejos holandeses. Holanda era enemiga política de España, pero en Cádiz encantaba las piezas, porque los azulejos holandeses tenían muchísimo prestigio, y están
tienen un mérito especial porque están encargados ex profeso para esa capilla. ¿Quién lo encarga? ¿La compañía de allí? No, tiene una historia muy bonita, que son hermanos armenios. Ah, hermanos armenios. Hermanos armenios. Y de hecho, tienen varias inscripciones y nos recuerdan que están en castellano y en armenio. Ajá. Entonces, hace pocos años vinieron los armenios, un grupo de armenios a Cádiz, que no lo sabían, vinieron a la... Y bueno, se le caían unos lágrimas. Claro. El pueblo armenio que es tan sufrido, que ha sufrido ese genocidio tan horrible. Y sí, porque hay que decir que la colonia armenia aquí era potente y además ocurrió una cosa muy curiosa, porque ellos le regalaron también la cruz que lleva el nazareno, esa cruz de Carey. Sí. Y porque, bueno, la plata se la añadió después. Entonces, cuando Carlos II, el gobierno de Carlos II intentó expulsar a todos los extranjeros, querían expulsar también a los armenios. Y entonces ellos hicieron un expediente y dijeron: nosotros somos católicos apostólicos romanos, y quien lo dude, que vaya a la cofradía de Jesús Nazareno en Cádiz y que vea las cosas que le han regalado miembros de nuestra nación. Y todos los estamentos de la ciudad, hasta el obispo, firmaron para que se quedaran los armenios aquí, y ya se quedaron y se han diluido porque se han mezclado. Sí. Lo que ocurre en Cádiz, que bueno, todos somos un poco ciudadanos del mundo, ¿no? La colonia montañesa, ¿no? Efectivamente, de la que venimos nosotros. De la que venimos ambos, etcétera. Y Lorenzo, ¿se conserva bien las piezas? ¿Se conservan bien? Bueno, ahí se han hecho una labor de restauración muy bien, muy buena. Todo el zócalo se restauró, creo que fue la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Se ha restaurado también la capilla, que tenía problemas de humedad, se ha restaurado el retablo. Hay muchas cosas que hacer todavía, pero bueno, está ahí luchándose. Y ahora la cofradía está muy por el patrimonio. Se va a recuperar un tipo de paso que creo que es una cosa muy interesante, porque van a hacer un paso nuevo y se va a recuperar un tipo de paso que es típico del Cádiz del siglo XVIII, como eran los pasos de verdad de Cádiz del siglo XVIII. Eran unas grandes peanas rocallas muy valientes, muy movidas, el rococó en Cádiz tiene una potencia, pues claro, es su momento cumbre y se cambian muchas cosas. Por ejemplo, la capilla de Jesús Nazareno, el retablo más antiguo es el que preside ahora la iglesia de San José, el del siglo XVII, y ya a mediados del XVIII se consideraba antiguo y se cambia por el actual. Lorenzo, la Semana Santa de Cádiz es especial, y es especial. Tú puedes decirnos, los genoveses, por ejemplo, tú puedes decirnos un poco cuáles son esas características que la hacen especial. Hombre, la hacen muy especial, porque nosotros hemos asumido la forma de hacer de los genoveses. Hay una cosa muy curiosa. Me acuerdo cuando fui a Génova, que por desgracia nada más que he estado una vez, espero volver. Y claro, como loco a las iglesias, y claro, tú ibas allí y decías: mira, Cádiz. Claro. Exactamente. Es que es lo mismo, claro, lo mismo. No es que Cádiz esté en Génova, es que Génova está en Cádiz. Entonces, claro, hay piezas devotísimas. Cristo de la Veracruz, la Virgen de los Dolores, de los Servitas, que yo creo que es la gran dolorosa de la ciudad de Cádiz. Yo tengo mucha debilidad por esa Virgen. Es tan elegante, una forma de hacer muy barroca, pero también muy clásica. Incluso la forma de cruzar las manos a las dolorosas. Las genovesas siempre cruzan las palmas completas, nunca o casi nunca entrecruzan los dedos. Cádiz también está muy vinculado a Sevilla, evidentemente. Sí. Ahí está el Cristo de la Buena Muerte. Bueno, se dice que sí puede ser italiano. Evidentemente tiene una gran influencia italiana, yo creo que flamenca también. Y si es sevillano, de lo que sea, es una obra cumbre. Una obra, es una de las grandes obras a nivel ya no de España y demás. O sea, porque las obras de arte, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que el arte en España tiene mucha categoría, mucha categoría. Entonces, pero el Cristo de la Buena Muerte, yo creo que está ahí en el top una obra que está más allá del bien y del mal. Una obra magistral. Entonces, volviendo a lo que hablábamos de la Semana Santa, hay una influencia genovesa de mayor presencia que en otras Semanas Santas. Sí, porque tú ves, en el ámbito de la bahía, donde Cádiz genera todo ese movimiento, incluso en Jerez hay algunas imágenes genovesas también, pues hay, pero claro, nosotros las identificamos y nos hemos hecho, se han hecho imágenes muy devotas, es decir, la imagen, el modo de hacer de los genoveses, que es un modo muy propio. Tú sabes que en esta época se trabajaba en talleres, tú hacías las cosas como te decía tu maestro. Claro. Y tú se lo transmitías a tu discípulo, el sistema gremial. Entonces,
ellos, tú lo identificas rápidamente a un genovés, que está acostumbrado a ver. Porque algunos dicen, son italianas, bueno, italianos, pero es que Italia no es lo mismo Roma, no es lo mismo Venecia, o no es lo mismo Génova. Por ejemplo, hay un componente también muy importante, que en Semana Santa, que yo sepa, no hay, o que no recuerde, pero creo que no, ninguna escultura, es que es Nápoles. La escultura napolitana es muy buena. Los napolitanos tenemos piezas, bueno, Santo Ángel de la Castrense, piezas de pequeño formato, son muchos de piezas de pequeño, más preciosistas, pero de Génova tenemos aquí muchísimo, y de Sevilla, de Sevilla también, el barroco andaluz, sí, ¿no? La imaginería. Afortunadamente tenemos esa gran vecina ahí, que es un centro de arte muy poderoso. Y de la Roldana tenemos cosas, ¿no, Lorenzo? De la Roldana viene aquí, de la Roldana hay ¿Martínez Montañés? No. Sí que hay Martínez Montañés, hay un Martínez Montañés en San Francisco. ¿Ah, sí? Sí, que yo creo que hay dos. Sí. Porque hay un San Diego de Alcalá que se conserva la cabeza, está en las sacristías de vestir, y hay un de su primera época, también de los bastante joven, hizo un San Francisco que estuvo muchos años en la portada, blanqueado con un bigote impresionante, y allí cayéndole la lluvia y todo, y después, fíjate, gracias a María Pemán, que es una gran amante y conocedora del arte, pues se bajó, se restauró, había perdido la policromía. Una obra espectacular. Alonso Martínez, algo también, ¿no? Alonso Martínez, mucho. Alonso Martínez tiene todas las esculturas de retablo mayor de Santa Cruz, las de Santiago, las de San Agustín, aunque estén doradas encima, es decir. Y bueno, la de San Agustín es un buen retablo también, ¿no? La de San Agustín, un retablo academicista, el primer gran retablo academicista, que ahí sí te das cuenta de un retablo barroco, porque se mueve, tiene curvas, contracurvas, una monumentalidad impresionante. Cuando tú dices academicista, lo diferencias del neoclásico entonces, ¿no? Es que el neoclásico realmente, ahora que podemos delimitarlo con claridad, el neoclásico es lo que imita fielmente al clasicismo. Mundo. Y eso no en España, hasta que no avanza el siglo XIX, no tenemos muchos ejemplos. Claro. Y en el retablo ya, con la Constitución, con la caída del antiguo régimen, el retablo pierde el 90%, yo diría el 95% de su vitalidad. Entonces, pues claro, ya estamos en otro mundo y lo que pasamos es a las desamortizaciones y a la desaparición de retablos. Claro. De iglesias, conventos Lorenzo, vamos a pasar a un pedazo de monumento que es la Catedral Nueva, que es la catedral. Estamos hablando de la Catedral de las Américas, de un pedazo de obra barroca, háblanos tú. Sí, bueno, yo diría barroca porque en realidad ahí Vicente de Acero, que afortunadamente, Cádiz es un poco exótico en este sentido porque es curioso, porque estando en el Reino de Sevilla, absolutamente al lado, compenetrándose tanto con Sevilla, es el último capítulo de un ciclo de catedrales que nace en Granada y que viene, Jaén, Málaga, y viene Guadix, etcétera, y viene hasta Cádiz. Y claro, Vicente de Acero, que adora la Catedral de Granada, que sabe, Vicente de Acero, como sabemos, es el arquitecto que la diseña, que por cierto era montañés y era cantero, hombre, vamos a presumir de nuestros ancestros, y hace un diseño espectacular. Él ha estado en Italia, ha estado en Roma, lo reconoce, conoce la obra de Bernini, de Borromini, sobre todo de Borromini, que mueve los muros, y le fascina la obra de Siloé en Granada, y él siempre dice que quiere adaptar la obra de Granada a la moda, y hace un diseño. ¿Qué pasa? Que este hombre debía de tener bastante carácter, tuvo mala suerte, tuvo una discusión con respecto a la cimentación de una de las torres y se marchó, pero dejó hecha la cripta, que es una obra genial y donde se ve que es un cantero de primera, y la planta, y a partir de ahí sus discípulos la siguieron fielmente hasta las cornisas, pero ya cambió la moda. Pero afortunadamente vino Torcuato Cayón, que era un gran arquitecto, un grandísimo. La catedral se convirtió en un taller de arquitectos y de ahí salen los grandes arquitectos del Cádiz, de la Academia. Muchos vienen, otros los manda a la Academia de Madrid, pero eso atrae a arquitectos de primera fila que después van a trabajar en casas, en teatros, en otras iglesias, etcétera. Lorenzo, a mí me impresiona mucho ese tipo de arco. Soy un profano,
Este tipo de arcos que funciona en la Catedral Gaditana, no sé si eso tiene importancia estética. Los arcos alabeados, ¿no? Con vados. Sí, en vez de ser un arco, digamos, no sé, hay un tipo de arco. Es que hay un juego de formas eso, tal sí. que tú las miras y te da la sensación de que se están entrecruzando, porque el diseño original, al estilo de Guarino Guarini, que es el segundo paso de Borromini, iba a llevar las bóvedas, en vez de las bóvedas que tiene ahora, que son unas bóvedas clásicas que hizo Cayón, iba a llevar nervios entrecruzándose. Vale. Entonces iba a llevar grandes nervios y ya eso, si te das cuenta, tú empiezas a caminar y cuando te metes sobre todo en la Girola, que a mi gusto es la obra maestra de todo el conjunto, te va cambiando el escenario continuamente. Es como si estuvieras en un escenario de teatro y va cambiando la tramoya continuamente. O sea, hay mucho ahí. La parte, digamos, barroca, vamos a decir así, ¿es piedra ostionera o es piedra...? La piedra es ostionera, pero está revestida de mármol, ¿no? Está revestida en la parte de abajo de mármol. Está revestida de mármol. Y después ya se reviste con una piedra jaspón, una piedra caliza, que es la que está deshaciéndose. Esa es la que tiene mayores problemas, la de las bóvedas. Y ya después cuando se acaba, pues se acaba la pobre con muy pocos medios. ¿Qué nos puede decir de la custodia del Corpus? ¿Te parece una obra importante? Una obra muy destacable, además, que nos va hablando un poco, porque Cádiz es una ciudad que tiene es una historia como, digamos, como que se puede personalizar, ¿no? Porque después de ese pasado clásico tan potente, es como una familia muy que de repente se viene a nada y que lucha por salir adelante, ¿no? Viene esa Edad Media tan desoladora, aunque para nosotros cualquier resto medieval es valiosísimo, pero claro, no tiene comparación con lo que fue en la antigüedad. Y después ya con el descubrimiento de América viene ya... Entonces ya tenemos ahí la custodia del cogollo, que se sabe perfectamente, una belleza, pero que es muy chiquitina. Y que se sabe que una persona de la catedral la escondió y la enterró en una tumba cuando los ingleses asaltan Cádiz. Se ha descubierto el nombre de la persona que lo... Sí, porque hay un documento que recuerda que fulanito escondió la custodia y otras piezas tardogóticas que hay en el museo ahora. Entonces, claro, cuando Cádiz se ve en el siglo XVII, ya tan potente, con las murallas planteadas, creciendo, esto nos lo cuenta el padre Concepción, y dice, bueno, la custodia antigua, el que dice es de obra mosaica, gótica, dice, es muy bonita, es muy valiosa, pero es muy pequeña, no da el tono de esta ciudad. Hay que tener en cuenta que estos actos religiosos daban un poco el tono de la ciudad. Sí. Era un espectáculo, y en Cádiz había muchos extranjeros y muchos protestantes. Porque el dinero no tiene creencia, exactamente. Entonces ellos venían igual, pero claro, Cádiz era una ciudad católica y tenía que demostrar cuál era su devoción. El Corpus para Cádiz siempre fue la gran fiesta religiosa. Siempre. Yo recuerdo el Corpus de chicos. Bueno, que aquello era impresionante. Y ya era decadente, exactamente, ya era decadente. Entonces, claro, se hace esa gran torre preciosa, en plata, que tarda tanto tiempo en hacerse en el siglo XVII, pero que después en el XVIII les parece todavía pobre y hacen el carro de plata completo, cuando ya Cádiz está en la cresta de la ola. Y es el propio ayuntamiento el que promociona que se haga ese carro. A la altura de Toledo-Sevilla, más o menos, ¿verdad? Sí, bueno, una de las grandes custodias afortunadamente en España. Hay tela marinera en custodia. Lorenzo, ¿quieres destacar algo más, alguna obra o alguna escultura o algo? Ya has hablado de la girola, de la catedral, o de algo que podamos trasladar, o pasamos a... De la catedral. De la catedral nueva. La catedral nueva... Bueno, aparte de la arquitectura y también esa lectura que te decía con la custodia, ¿no? Sí. Muchas personas se quejan de que hay que ver... Bueno, ninguna catedral se acabó en 2 días. La catedral de Cádiz no duró tanto la obra. No. Hay catedrales que son del principio del románico que todavía no están terminadas y espero que no se terminen, evidentemente. Claro. Que no se les ocurra esa idea de terminarla. Ahora hay como una aspiración de que se tarde tantos años. ¿Sabes lo que es una obra? Eso es normal. Eso es absolutamente normal. Entonces, también se lee en ella la historia de la ciudad y también era interesante esa pobreza de la cúpula. Vale, estéticamente nos puede chocar, pero es que es lo que había en el momento de las exclaustraciones, en el momento... ¿Te refieres a la cúpula amarilla? Esa cúpula amarilla que era marrón, era barro propiamente lo que tenía ahí, una cosa paupérrima, vamos.
Pero bueno, es lo que había y fue el gran esfuerzo del obispo Silos por abrir ese templo, que no solo le tenemos gracias a él, sino que además hizo algo muy importante, que recogió dentro muchísimas obras procedentes de los templos exclaustrados. Entonces ahora hay iglesias en Cádiz que tenían que ser una maravilla, como los Descalzos, que estaba donde está ahora Correo, y toda esa zona de lo que era el Cine Andalucía, el Terraza y el Mercado. Que eso era un gran convento, el convento de los Descalzos. Me parece, ¿no? Eso lo tiró la Revolución del 68. Ah, la Revolución del 68. Y la plaza era el huerto, sería el huerto. La plaza era el huerto y ya ellos lo cedieron antes, porque ya el mercado se hizo antes de derribar. O sea que nuestra casa estaba... Nuestra casa era... Libertad era el callejón bajo de los Descalzos. Exacto. Vale. Nuestra casa estaba enfrente del huerto. Pero vamos, la plaza no está mal. Ya. A mí me gusta mucho la plaza. Sí. Y Lorenzo, nos quedan 4 minutos o 3 minutos. Vamos a ver, no quiero terminar el programa sin que nos hables un poquillo del oratorio de San Felipe, que tiene una gran importancia histórica, por supuesto, pero que también la tiene... La tiene también artística. Yo creo que el gran valor del oratorio, bueno, como siempre es todo el conjunto, pero sobre todo su arquitectura. Y aquí manda la arquitectura porque es un diseño de planta central muy barroco, bueno, es manierista en realidad en su origen, pero ese barroco, esos filipenses que quieren un espacio unido, muy contrarreformista, para que la gente no se distraiga, para que centre la atención. Y después un gran maestro del 18, que es el maestro afanador, que trabaja en el Hospitalito, otra cosa para pararse. Y después del terremoto de 1755 tuvo el valor, porque se resquebrajó. Eso no era así, era mucho más sencillo de desmontarlo y montar esa gran bóveda, que los que hemos tenido la suerte de verla por arriba, el encamonado, es una cosa fascinante, absolutamente fascinante. Sí. Y después hay piezas artísticas de primera, el sagrario sobre todo, sobre todo la Inmaculada de Murillo. La Inmaculada de Murillo. El sagrario de mármoles genoveses del siglo XVIII, que combina las piezas de mármol exquisita con ese crucificado de madera. Es curioso los dos mundos, porque en Génova la madera tallada también. Las esculturas de Montes de Oca, que tienen también su historia, tanto. Hospitalito no lo vamos a pasar, el Greco y el Hospitalito, dinos, aunque sea... El Greco también, el Hospitalito pues es una obra, como hablábamos, del maestro afanador, un alarife, un arquitecto sevillano que trabaja aquí, que nos deja una obra magistral. La capilla es un pequeño saloncito rococó, elegantísimo. La escalera es una pieza está como cerrada, lleva muchísimo tiempo. Un espacio, ya está, vale. Yo creo que ya está restaurada. Vale. Ahora han restaurado el patio, recomiendo que se vaya a ver. No sé si está abierto ya, pero ha recuperado la policromía, está espectacular, absolutamente espectacular. Y por supuesto, hablando así muy rápidamente, pero ese Greco que perteneció a Lorenzo Armengual, que era un obispo grande al que le demos la catedral, al que le demos San Lorenzo, y que de su maravillosa colección ha llegado hasta nosotros una obra magistral del Greco. Así Cádiz que sorprende. Tú abres una puertecita de una iglesia y te encuentras un Greco que es digno de estar en el Prado o en los mejores museos del mundo. Lorenzo, las murallas, y ya de verdad que ahora sí acabamos. Bueno, pues las murallas son las que le dan sentido a Cádiz, las que le salvaron. Sin las murallas, Cádiz no hubiera, ya lo demostró el saqueo, cuando se decidió amurallar Cádiz, se le abrió la puerta al futuro, y yo creo que las murallas son emblemáticas, hay que cuidarlas mejor, y sobre todo atraen a Cádiz a un componente fundamental para el cosmopolitismo de esta ciudad, que son los ingenieros militares. Los ingenieros militares traen aquí mucha formación. Que luego repiten murallas en Sudamérica. ¿Por primera vez lo hacen en Cádiz o vienen ya de...? Bueno, son modelos que se repiten en el reino, son modelos que vienen tanto de Italia como de Flandes, entonces, y después de Francia. Sobre todo en el siglo XVIII se repiten los modelos franceses. Y bueno, se está haciendo a la vez. Lo que pasa es que, claro, el mar, Cádiz, tú vas al Caribe, ves esas ciudades y tú dices, Dios mío, si esto es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Lorenzo, un verdadero placer. Igualmente. Y muchísimas gracias por tus conocimientos y por todo lo que nos has dicho. Muchas gracias, hasta siempre. Y a todos ustedes, pues muchas gracias también por estar ahí y emplazarles para el próximo programa. Hasta entonces, muy buenas tardes.